también a través del perfil de Suma pueden saber dónde se descarga el libro que estamos presentando en la noche de hoy en el marco del Día Internacional del Libro. El libro se llama Cultura Gerencial en las Organizaciones del Deporte en Ecuador. Para que una organización en el deporte pueda desarrollarse y crecer con éxito, ¿qué características debiera tener su cultura gerencial en el alto rendimiento, liga barrial y deporte universitario en Ecuador? Muy bien, vamos entonces a ello. Quisiera que me contestaras, Sumar, a esto de la cultura gerencial en Ecuador. ¿Qué panorama inicial tiene? ¿Qué nos pudieras decir? En el prólogo podemos ver algo que menciona allí el doctor, pero quisiera que nos explicaras un poco más acerca del contexto de donde nace el libro, que es muy de allí de la situación y de la problemática, si se pudiera decir, del Ecuador. Sí, como no. El libro nace y el inicio de la investigación nace a partir del año 10 de octubre del 2015. A partir de allí inicia la investigación con una serie de interrogantes que ya provienen de los estudios de maestría y doctorado en Venezuela. Cuando aterrizo en Ecuador, en el año 2015, la gran pregunta es, ¿y cuál es la cultura gerencial del deporte en Ecuador? Y para responder a esas preguntas, tiene que hacer un trabajo de campo que permita poder identificar, poder observar cada uno de los espacios donde el deporte de alto rendimiento se inicia o se desarrolla en el Ecuador. Entonces te das cuenta, en la medida que vas observando el desarrollo del deporte en el Ecuador, te das cuenta que hay una serie de escenarios y una serie de organizaciones que no solamente es el alto rendimiento, sino que también están las ligas barriales, que son aquellas ligas populares, organizadas, comunitarias, y también existe el deporte universitario, donde allí también, en esa población cautiva, se desarrollan actividades deportivas, recreativas, actividad física. Entonces, inicia el poder contactar a cada uno de esos, de las personas que están al frente de cada uno de esos escenarios. Ahora bien, es importante que tomemos en cuenta que el CIEP se funda también en el año 2017, pero con la intención de darle una formalidad a la investigación científica que se viene desarrollando desde 2015, dos años antes, porque hay una gran falencia en los inicios, que en la actividad deportiva, la actividad física en el Ecuador no tiene ese contrapeso investigativo, científico, donde se pueda validar todo lo que se dice y todo lo que se trabaja dentro de las organizaciones del deporte. Y es allí en donde el Centro de Investigación y Estudio del Deporte se afirma como un centro que inicia con el levantamiento de información que permite validar una serie de trabajo investigativo a los actores principales de las organizaciones del deporte en el alto rendimiento, en las ligas barriales y en el deporte universitario. Y allí empieza a levantarse una serie de información con entrevistas, con trabajo de campo, con un diseño, con un enfoque cualitativo que te permita, por medio de un cuestionario, preguntas abiertas, que te permite tomar datos desde una perspectiva de los actores sociales que allí están y allí se conviven en el deporte y en las organizaciones del deporte. Y transcurren, desde el año 2015 al año 2023, transcurren 8 años de actividades ininterrumpidas ubicando información. Y en donde se potencia, profesor Bolívar, se potencia en el momento que hay la gran crisis sanitaria, allí se potencia
la posibilidad de tener un mayor acercamiento con los actores sociales y podemos ubicar a otros actores que no aparecían en el contexto antes de la pandemia, y allí pudimos tener información mucho más importante que te permitía profundizar un poco más en el trabajo. Es allí donde desarrollamos la investigación basado en 4 características importantes. Hay cuatro aspectos importantes en este trabajo de investigación. Esta información estas características que realmente nos enfocamos en la investigación fue en el perfil gerencial, es decir, quiénes son los que están ahí al frente, identificar cuál es su perfil gerencial, cuáles son las características de la cultura organizacional y cuál es la concepción de la cultura gerencial. 3 características, 3 categorías importantes en las cuales pudimos agrupar todas aquellas teorías, conceptos de cada uno de los entrevistados.